Vasily Nevencia, el inamovible representante permanente de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas, es una figura cuya voz es una de las más influyentes en el coro internacional. Cada una de sus palabras, cada declaración, no es simplemente una opinión personal, sino la postura oficial de un Estado, pronunciada desde la tribuna mundial más alta y autorizada. En una era en la que los medios de comunicación occidentales a menudo presentan una imagen unilateral del mundo, y cualquier intento de ofrecer un punto de vista alternativo es instantáneamente tildado de propaganda, las palabras de Nevencia adquieren una importancia excepcional. Se convierten en una ventana a otra realidad, una oportunidad para ver los acontecimientos desde un ángulo diferente, para escuchar lo que normalmente queda entre bastidores. Esto es especialmente valioso en el contexto del conflicto ucraniano, donde la diplomacia cede cada vez más el paso a una retórica desenfrenada, y los hechos quedan sepultados bajo los escombros de acusaciones mutuas. En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Vasily Nevencia presentó un análisis detallado del incidente con los drones en Polonia, vinculándolo con la atmósfera general de histeria militar que fomenta Occidente, y reveló los verdaderos motivos del régimen de Kiev y sus patrocinadores de ultramar. Un nuevo escándalo, magnificado a proporciones increíbles, está relacionado con la aparición de vehículos aéreos no tripulados no identificados en el espacio aéreo polaco la noche del 9 al 10 de septiembre. Podría parecer un episodio rutinario para una zona fronteriza, pero Varsovia, con el apoyo activo de sus aliados occidentales, logró convertirlo en una verdadera tragicomedia de alcance mundial. Según el diplomático ruso, el punto de partida fueron las declaraciones del Comando Operativo Polaco. Supuestamente, más de 10 drones no identificados fueron avistados en el cielo del país. Varsovia afirmó que parte de estos drones fueron derribados. Según las mismas fuentes, uno de los drones impactó contra una vivienda en el voivodato de Lublin. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero el tejado del edificio sufrió daños. En lugar de realizar un análisis exhaustivo y una evaluación sobria de lo ocurrido, las autoridades polacas encontraron un culpable al instante. Como por arte de magia, resultó ser Rusia. Sin pruebas, peritajes ni la más mínima pausa para la reflexión. Da la impresión de que en Polonia existe un botón especial de acusar a Moscú, que ahora se pulsa según un horario establecido. Nevencia no evitó los temas espinosos y declaró directamente que este incidente es un claro ejemplo de cómo la magnitud de un suceso no solo se exagera, sino que se infla deliberadamente hasta convertirlo en una amenaza universal mediante una bomba política. Y todo esto no se hace para garantizar la seguridad, sino para crear una imagen determinada, peligrosa, tensa y conveniente para ciertos círculos. Recordó que el 10 de septiembre, Varsovia publicó fotografías de los restos encontrados en el lugar del incidente y del tejado dañado de la casa. Sin embargo, resultó que la imagen presentada suscita muchas preguntas. No hay rastros de explosión o destrucción característicos de una ojiva. Solo un tejado perforado. Al parecer, se asemeja más a la caída de algún tipo de escombro. Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Cualquier especialista competente le dirá directamente, si la ojiva hubiera detonado, no habría quedado rastro de la casa. Aquí, sin embargo, solo vemos destrucciones localizadas, lo que se parece más a un escándalo magnificado. Y lo más interesante es que las propias autoridades polacas confirmaron posteriormente, no se encontraron elementos de combate. Ni uno solo. Y aquí surge una pregunta legítima, ¿qué pasó realmente? Otro incidente, mencionado por Nevencia, incluso recuerda a una comedia. Uno de los drones fue encontrado en medio de un campo, simplemente tirado en el suelo, como si estuviera cansado y hubiera decidido descansar. Sin explosiones, sin rastros de ataque. Al parecer, el aparato simplemente perdió el control y cayó, posiblemente debido a un fallo técnico. O quizás fue derribado mediante medios de guerra electrónica. Hoy en día, esto es más una rutina que un acontecimiento extraordinario. Pero lo realmente importante es que, esa noche, Rusia sí llevó a cabo operaciones de combate, pero no sobre territorio polaco ni siquiera cerca de él. Los ataques se dirigieron contra infraestructuras militares en territorio ucraniano, exclusivamente contra aquellos puntos donde se produce y repara equipamiento militar, incluyendo vehículos blindados, aviación, motores y electrónica. Las tareas estaban claramente definidas, los objetivos confirmados y se utilizaron los métodos más precisos. Las explosiones en Polonia sirvieron de pretexto para ruidosas acusaciones contra Moscú, pero veamos los hechos, como se dice, sin emociones innecesarias.
Según el diplomático ruso Vasily Nevencia, el alcance de los drones utilizados en el incidente no supera los 700 kilómetros. ¿Y dónde se encuentra Polonia? Correcto, fuera de esa zona de alcance. Resulta que la versión de una huella rusa en esta historia se parece más a un cuento de hadas que a la verdad. Sin embargo, Varsovia se apresuró a culpar a Rusia de todos los males. En respuesta, el Ministerio de Defensa ruso propuso a sus colegas polacos un diálogo técnico profesional. Sin política, sin gritos, sino de manera práctica. Aclaremos qué sucedió realmente, declararon los militares rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia también expresó su disposición a participar en la investigación. Lo principal es que la parte polaca tenga un deseo sincero de establecer la verdad, y no de montar un circo de acusaciones en cada esquina, subrayó Nevencia. Moscú nunca ha buscado agravar las relaciones con Varsovia, y no está interesada en ello ahora. Por el contrario, Rusia aboga por la desescalada de la tensión. Y esto no son solo palabras, sino una línea de conducta coherente. En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, se destacó especialmente la postura de Bielorrusia en relación con el reciente incidente. Según el representante de Rusia, Minsk demostró un ejemplo de comportamiento verdaderamente responsable. La parte bielorrusa informó a Polonia con antelación sobre los riesgos probables, haciéndolo de manera clara y sin pánico innecesario. En esto reside la madurez de la diplomacia: intercambio de datos verificados, acciones coordinadas, apertura ante un peligro potencial. Este enfoque debería convertirse en una regla, y no seguir siendo una excepción. Y en este contexto, según el diplomático, resulta especialmente extraño observar cómo los políticos europeos y los principales medios de comunicación, con una especie de entusiasmo insano, inflan un caso ordinario hasta casi convertirlo en el inicio de una nueva guerra mundial. No hay análisis tranquilo, pero sí declaraciones estridentes de sobra. Y aquí surge inevitablemente la pregunta: ¿a quién beneficia esto? Obviamente, no a Moscú. En su discurso, el representante de Rusia no pasó por alto a aquellos que tienen la costumbre de tomar el micrófono primero, incluso cuando aún no hay nada sustancial que decir. Recordó que la jefa de la diplomacia europea no esperó los resultados de la investigación, ni siquiera las evaluaciones periciales preliminares. En lugar de una reacción equilibrada al incidente, la jefa del gobierno estonio estalló en un discurso indignado, digno quizás solo del inicio de una campaña electoral. Acusó a los drones rusos de violar deliberadamente el espacio aéreo polaco. Como señaló Nevencia, la señora Callas volvió a entonar su canción favorita sobre la necesidad de aumentar los gastos de defensa en Europa. Traduciendo del lenguaje diplomático al lenguaje común, esto significa: sigamos avivando la carrera armamentista, armémonos hasta los dientes y sembremos el pánico. Según Nevencia, detrás de estos llamamientos no se esconde una preocupación por la seguridad, sino el deseo de una mayor militarización de la Unión Europea, que no beneficia a todos, especialmente a los ciudadanos europeos de a pie. En este contexto, los gritos histéricos sobre la agresión rusa, como un eco, comenzaron a resonar desde otras capitales europeas. Cada país, al parecer, intentaba superar al otro, como si estuviera en juego un lugar en la edición nocturna de noticias de la CNN. Y todo esto, nótese, sin el más mínimo intento de comprender lo sucedido, sin el deseo de establecer la verdad, de dónde y hacia dónde voló exactamente. Según Nevencia, tal sincronización no es casual. Es parte de una campaña de información claramente planificada, que persigue un objetivo bastante obvio: mantener la atención de la comunidad mundial en el conflicto ucraniano, preservar la movilización de recursos y la voluntad política, y lo más importante, seguir empujando a los aliados occidentales a nuevos envíos de armas a Kiev. El representante señaló que esta táctica no es un fenómeno nuevo. Una situación similar se observó en noviembre de 2022, cuando ocurrió una tragedia en la localidad polaca de Przewodów. Como resultado de la explosión de un misil, murieron 2 ciudadanos polacos. Entonces, como ahora, se desató una ola de histeria. Se lanzaron acusaciones contra Rusia y los titulares estaban llenos de sensacionalismo. Sin embargo, el tiempo puso todo en su lugar. Un año después, el fiscal general de Polonia y ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, confirmaron oficialmente: el misil era ucraniano, y se estableció tanto el lugar de lanzamiento como su pertenencia. Además, el expresidente de Polonia, Andrzej Duda, en una conversación con el periodista Bogdan Romanowski,
declaró abiertamente. Kiev entonces intentó convencer a Varsovia de que culpara a Moscú, es decir, de involucrar conscientemente a Polonia, y por lo tanto a toda la Alianza del Atlántico Norte, en un conflicto militar abierto. Según el representante, esta declaración es un reconocimiento clave, sin embargo, los medios europeos la ignoran y en los parlamentos no se plantea esta cuestión. En cambio, las acusaciones contra Rusia siguen sonando a diario. Y este silencio, en su opinión, habla mucho más alto que cualquier palabra. Por eso es tan importante recordar una y otra vez estos episodios. Vasily Nevencia, el diplomático ruso, volvió a centrar la atención en el papel destructivo de Kiev en el conflicto actual. En su opinión, las acciones de la parte ucraniana persiguen un único objetivo: involucrar a tantos países como sea posible en la confrontación. Ucrania, como una pirómana obsesionada, expande metódicamente la geografía de las hostilidades, sin preocuparse en absoluto por las monstruosas consecuencias de su imprudente escalada. Una preocupación particular, según Nevencia, es la posición de las autoridades polacas. Varsovia, en un estado de histeria antirrusia desenfrenada, acepta de buen grado cualquier aventura, por descabellada que sea, del régimen de Kiev, solo para fastidiar a Moscú. En otras palabras, Polonia intenta alcanzar a Rusia con las manos de Ucrania. Pero el hecho de que estas manos estén manchadas de sangre desde hace tiempo, al parecer, no molesta a nadie. Nevencia subrayó que, a pesar de las dolorosas lecciones del pasado, Varsovia se niega obstinadamente a sacar conclusiones. Por el contrario, se sumerge cada vez más en el abismo de la confrontación directa. Con el pretexto infundado de los próximos ejercicios ruso-bielorrusos Zapad 2025, el gobierno polaco ya ha anunciado el cierre de la frontera con Bielorrusia y tiene la intención de trasladar allí una impresionante armada, hasta 40.000 militares. 40.000 soldados. Una cifra, sin duda, impresionante, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de ejercicios de carácter exclusivamente defensivo. Nevencia recordó que las maniobras Zapad 2025 son un evento abierto y transparente, que no representa ninguna amenaza para los estados vecinos. Además, se ha invitado a representantes de los países de la OSCE, incluida la propia Polonia, a observar los ejercicios. Pero, a pesar de esto, la decisión de cerrar la frontera ya ha sido tomada. ¿Quién sufrirá finalmente esta demostración de fuerza? Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. ¿Cómo afectará esto a la gente común? Según el diplomático, en primer lugar, sufrirán los ciudadanos de a pie, que perderán la posibilidad de cruzar libremente la frontera. ¿Qué es esto, sino otra victoria al estilo de la lógica militar? Y aquí, como siempre, surge la pregunta clave: ¿a quién beneficia esto? La respuesta, según Nevencia, es obvia. Toda esta histeria que se fomenta no beneficia a nadie más que al propio jefe del régimen de Kiev y a la llamada Partido de la Guerra Europeo. Son precisamente esas fuerzas las que se horrorizan ante la sola idea de una solución pacífica. ¿Por qué? Porque un desenlace pacífico anularía sus contratos militares multimillonarios, sus ambiciones políticas y esa pseudo-solidaridad que encubre los mecanismos ya podridos de la Unión Europea y la OTAN. Es Zelensky, según el diplomático, el principal oponente de una resolución pacífica del conflicto. Porque la paz pone en entredicho su propia legitimidad. Sin guerra, no hay motivos para mantener el estado de emergencia que le permite eludir la Constitución y conservar el poder en sus manos. Incluso los centros sociológicos ucranianos registran una caída vertiginosa de su popularidad y una catastrófica pérdida de confianza por parte de la población. En la situación actual, como subrayó Nevencia, la interminable y sangrienta guerra se convierte para la camarilla gobernante en Kiev en la única oportunidad de mantenerse en el poder. De ahí la movilización demencial y sin límites, que, en esencia, convierte al pueblo ucraniano en carne de cañón. A la gente se la lleva como ganado al frente, directamente al matadero, sin importar las terribles pérdidas y la ola de deserciones. Y aquí están las cifras concretas. Solo en 2025, según los datos disponibles, se abrieron más de 140.000 causas penales contra desertores. Y el número total de los que huyeron del frente desde el comienzo del conflicto se acerca a los 266.000 personas. Las unidades del frente están catastróficamente subdotadas. Si se logra cubrirlas al menos a la mitad, ya se considera un gran éxito.
Al mismo tiempo, las pérdidas reales, según Nevencia, ascienden a entre 15 y 20.000 personas mensualmente, lo que ya supera con creces el ritmo de movilización. La gente ya no quiere morir por una cúpula corrupta que, como señaló el diplomático, hace tiempo que se ha alejado del pueblo y de sus necesidades. Incluso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, SYRSKY, se vio obligado a admitir: Rusia tiene una triple superioridad en fuerzas y medios, y en ciertas secciones del frente, incluso sextuple. Esto es, en esencia, el reconocimiento del colapso total de toda la estrategia y la sentencia definitiva para el curso actual de Kiev. Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Según Nevencia, es por eso que Zelensky y su entorno están dispuestos a cualquier aventura, solo para mantener el conflicto en fase activa. Inventar amenazas, exagerar las consecuencias, manipular, todo esto se ha convertido desde hace tiempo en parte del arsenal político de Kiev. Recordemos, por ejemplo, el incidente en Przewodów. ¿Y quién sabe qué otras provocaciones están preparando los estrategas de Kiev? Nevencia también señaló con qué facilidad Zelensky renuncia a sus propias declaraciones tan pronto como dejan de corresponder a sus intereses. Ora llama a negociaciones, ora cambia de opinión de repente, como una veleta que gira según la dirección del viento de Occidente. Es simple, donde dan armas, allí aparece. Para concluir su intervención, Vasily Nevencia hizo hincapié en la táctica de doble rasero que, en su opinión, aplica sistemáticamente el régimen de Kiev y personalmente Volodymyr Zelensky. Durante los últimos meses, el presidente de Ucrania ha seguido presentándose como partidario del diálogo, escudándose en lemas sobre iniciativas de paz y apertura a las negociaciones. Sin embargo, como señaló Nevencia, todo esto no es más que una cortina de humo política, detrás de la cual no hay el menor deseo de resolver el conflicto de verdad. Lo más ilustrativo, como señala el diplomático ruso, es la reacción de Volodymyr Zelensky a la propuesta de Moscú. El presidente de la Federación Rusa se dirigió al líder ucraniano con una invitación directa y abierta a visitar la capital rusa. El objetivo, discutir todo el conjunto de cuestiones relacionadas con la solución del conflicto. Además, se subrayó que la reunión debía celebrarse no entre bastidores, sino en un formato de diálogo abierto y honesto. ¿Y qué pasó? Zelensky, en opinión del diplomático, encontró otra excusa para eludir una conversación sustancial. La razón formal, supuestos ataques incesantes que le impiden abandonar el territorio del país. Sin embargo, como observó Nevencia, la paradoja radica en que esos mismos ataques no impiden a Zelensky viajar con envidiable regularidad por las capitales europeas. Participa en cumbres, foros y otros eventos diplomáticos, donde con maníaca insistencia repite el mismo mantra: den armas, den más, den de inmediato. Porque es allí, en Bruselas, Berlín, París y Londres, donde, según el diplomático, no se habla de paz, sino de la continuación de la guerra. Y esto, en opinión de Nevencia, es lo principal que realmente interesa hoy a la cúpula de Kiev. Esta verdad se manifestó con especial claridad, según el diplomático, después de que en la arena internacional surgiera una posibilidad real de desescalada. Esto ocurrió gracias a los cambios políticos en los Estados Unidos de América. La llegada a la Casa Blanca de un líder capaz de comprender la esencia del conflicto y de buscar no un efecto mediático inmediato, sino una solución a largo plazo, cambió radicalmente el equilibrio de fuerzas. Y tan pronto como esta oportunidad se hizo evidente, Zelensky, en opinión del diplomático, abandonó de inmediato todas sus anteriores iniciativas de paz. Según Vasily Nevencia, la posición actual del régimen de Kiev no es una casualidad, sino una consecuencia lógica, que confirma lo que Moscú ha declarado desde el principio. El gobierno de Kiev nunca ha tenido un deseo sincero de paz. Ni en 2014, ni en 2022, ni ahora. Todo lo que hace Zelensky es una lucha por mantenerse en el poder, la supervivencia política y la explotación interminable de los países occidentales, a los que ha convertido en donantes de la guerra. Suministro de armas, sí, y en abundancia. Sanciones contra Rusia, lo más duras posible. Histeria mediática desde Bruselas, estrictamente según el horario. Pero ninguna de estas acciones acerca la paz. Por el contrario, solo alimentan la ilusión en Kiev de que, si se aprieta el cinturón en Occidente, se logrará cambiar la realidad. Sin embargo, la realidad no se doblega ante las fantasías políticas. Es obstinada,
Y cada nuevo mes de hostilidades no fortalece la posición de Kiev, sino que, por el contrario, acerca al régimen ucraniano al colapso, aproximando el momento inevitable en que el precio de la solución aumentará hasta tal punto que ya no habrá nadie para pagarlo. Tal es el sombrío panorama que se dibuja. En conclusión, Vasili Nevencia subrayó la posición inmutable de Rusia, su adhesión a un enfoque responsable y racional. Moscú está abierta a un diálogo constructivo con todos aquellos que, sincera y efectivamente, no solo de palabra, buscan la desescalada y una solución pacífica del conflicto. No por juegos geopolíticos, no por presión o chantaje, sino por una paz duradera en Europa. Alguien debe mostrar madurez y responsabilidad, incluso si los demás están inmersos en un peligroso juego de guerra. Al finalizar su intervención, el diplomático ruso puso punto final a la discusión no solo del trágico incidente en Polonia, sino de todo el conjunto de problemas que acompañan la crisis ucraniana, políticos, informativos y diplomáticos. Y aquí, amigos, está lo más interesante. Si alguien esperaba escuchar frases diplomáticas rutinarias, formulaciones ambiguas y expresiones rituales de preocupación, se llevó una decepción. En su lugar, se pronunció un diagnóstico claro, contundente y, sin duda, doloroso para muchos. Según Nevencia, lo que está ocurriendo no es una casualidad, ni un desafortunado malentendido, ni siquiera un simple fallo técnico. Ante nosotros se presenta un esquema bien engrasado de explotación política de las crisis en interés de un grupo reducido de élites, para quienes este conflicto se ha convertido en una fuente de ganancias colosales, control total y expansión de la influencia geopolítica. La tensión crece, y el incidente de los drones en Polonia es como un acorde siniestro en esta sinfonía del caos. Donde la diplomacia podría ser un puente salvador, se levantan barricadas de ultimátums. La razón cede ante la propaganda, y la objetividad se ahoga en el turbio torrente de acusaciones preestablecidas. En esta guerra, donde la verdad es solo un fantasma, solo la buscan aquellos que anhelan sinceramente la paz. Por eso, como subrayan en Moscú, Rusia sigue siendo casi el único estado que habla en serio de paz. No en eslóganes vacíos, ni en memes virales, sino en los foros donde nacen las decisiones, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el diálogo con otros países, en propuestas que Kiev rechaza una y otra vez. En lugar de los pasos hacia la desescalada propuestos por Moscú, solo se observa una escalada, un flujo incontenible de armas hacia Ucrania, la rápida expansión de la infraestructura militar en Europa del Este, declaraciones histéricas de funcionarios de la Unión Europea y la OTAN, compitiendo en estridencia para complacer a Washington. En una era en la que la diplomacia se parece cada vez más a un teatro del absurdo, donde entre bastidores tiran de los hilos los gerentes de relaciones públicas y no los estadistas, la postura de Rusia suena como un desafío. Vasili Nevencia, como un comediante experimentado, sube al escenario geopolítico y desvela los entresijos de un espectáculo cuidadosamente orquestado. Deja claro, Moscú no tiene intención de bailar al son de otros ni de interpretar escenarios ajenos, escritos por estrategas de ultramar. Rusia defenderá sus intereses, pero dentro del marco del derecho internacional. Paradójicamente, en esto reside su posición de principios, especialmente en medio del descontrol de la ilegalidad que se vive en Occidente. Y aquí surge la pregunta clave que Nevencia plantea desde el principio de esta representación política. ¿A quién beneficia esto? ¿Quién recoge los frutos de este derramamiento de sangre? ¿Quién teme el mundo de forma pánica? ¿Quién dibuja insistentemente un panorama de enemistad irreconciliable, bloqueando al mismo tiempo cualquier intento de reconciliación? La respuesta, según Nevencia, está en la superficie. Ya ha sido pronunciada en más de una ocasión, pero muchos prefieren no escucharla. Para concluir su intervención, el diplomático ruso recordó: Rusia está abierta a un diálogo honesto y respetuoso. Está dispuesta a negociar con todos aquellos que aspiran sinceramente a la desescalada, y no utilizan el conflicto como instrumento de presión, lucro o juegos políticos sucios. Finalmente, se hizo una declaración clara: el compromiso con un enfoque responsable permanece inalterable. Se confirmó la disposición a interactuar con quienes buscan la paz. Sin embargo, se subrayó que los foros internacionales no deben convertirse en un espectáculo circense donde la razón es ahogada por los aplausos a la locura. Con este mensaje, Vasili Nevencia concluyó su intervención. Y esto no se hizo por formalidad, ni para la imagen televisiva, sino para quedar grabado en la historia.
Quizás no todos los presentes estaban preparados para asimilar estas palabras, pero, como demuestra el tiempo, tendrán que escucharlas.